Pues buenas tardes. Como saben, vamos a hablar hoy de nutrición. Antes de entrar en materia, me gustaría reseñar la importancia que tiene la educación nutricional. No solamente se refiere a lo que comemos, sino también a los hábitos de vida saludable que adquiramos. La educación nutricional debe empezar, como todas las educaciones, en la infancia y debe estar en el ámbito familiar y también en los colegios. También sería importante potenciarla en aquellos países donde ya ha llegado la globalización, como por ejemplo el nuestro. Países en los que la industria alimentaria tiene un marketing muy potente y nos ha ido introduciendo productos con un nivel nutricional muy pobre. Sin embargo, son muy atractivos porque son baratos y tienen un buen sabor la mayoría de ellos. Entonces, pues, hasta hace un tiempo, cuando hemos hablado de desnutrición, nos venía la imagen de una persona famélica del tercer mundo. Pero lo cierto es que la desnutrición está entre nosotros también. Y no es porque no haya alimentos, sino porque la gente come mal, está mal informada. Solamente les voy a dar un dato para que se hagan una idea del nivel de educación nutricional que hay. La Organización Mundial de la Salud ha vaticinado que en el año 2030 más de la mitad de la población europea padecerá de obesidad. Eso da que pensar. Y ya paso sin más dilación a presentarles a nuestra invitada de hoy, a la que, ante todo, en nombre del Centro Artístico, quiero dar las gracias porque comparta su tiempo y sus conocimientos con todos nosotros esta tarde. A pesar de que parece muy joven, es catedrática de microbiología en la Universidad de Granada. Ella es Margarita Aguilera Gómez. Es directora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, miembro del Instituto Biosanitario de Granada, doctora en farmacia con trayectoria internacional y de liderazgo en varios países europeos. Ha publicado más de 180 manuscritos en revistas de alto impacto y dirigido numerosas tesis doctorales. Y ya sin más, le cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Casa, muchísimas gracias a toda la audiencia por haber venido a recibir esta píldora de ciencia que espero que les guste. Y bueno, ha comenzado perfectamente Ana Casas. Encarna Casas, pues justamente con la problemática que tenemos de saber alimentarnos y con las múltiples opciones que tenemos, sobre todo con suplementos. Yo vengo a hablar de microorganismos. Me voy a poner aquí para no interrumpir la imagen y, si me permiten, creo que voy a seguir de pie. Vengo a hablar de microorganismos, vengo a hablar de los microorganismos que colonizan nuestro tracto digestivo y que nos ayudan a una nutrición mucho mejor. No sé lo que saben, pero si yo nombro microorganismos, casi todo lo que sabemos es que son patógenos. Sabemos que estaba el COVID, sabemos que está la salmonela, sabemos que están los brotes alimentarios, pero se sabe muy poco de los microorganismos positivos, de los microorganismos beneficiosos. Y esos son los probióticos y sus derivados. Hay muchísimos productos ya, tanto en farmacia como en supermercados, que estamos consumiendo y que son... ¿Me escuchan? ¿Eso es importante? Perfecto. ¿Sí? Perfecto.
hay muchísimos productos que ya consumimos que tienen esos microorganismos. Entonces, uno de mis objetivos hoy es que cambiemos, si quieren, el chip, el concepto de lo que es un microorganismo, ¿vale? No todos son patógenos, de hecho, la minoría son patógenos y la mayoría son beneficiosos. Como en la población, la mayoría somos personas de buen hacer, pero solo los que se salen un poco de, digamos, de ese buen hacer son los que más suenan. Los que más suenan son los patógenos, pero hoy venimos a hablar de ese casi 95% que son los microorganismos positivos. Hablaremos su impacto en salud y, por supuesto, lo que nos ayudan en la nutrición. Si no tuviéramos esos probióticos, si no tuviéramos esos microorganismos positivos, nuestra nutrición sería mucho más deficiente. Esos microorganismos han evolucionado con nuestra idiosincrasia, con nuestro cuerpo, con nuestro tracto digestivo, con nuestro bioreactor. Tenemos un bioreactor en nuestro cuerpo con diferentes partes en el que se producen muchos nutrientes y donde se asimilan los nutrientes. Vengo a hablar exactamente de eso. Hay mucha parte científica, pero espero que podamos aterrizar todos los conceptos. Trabajo, como bien han dicho, Encarna Casas en el Departamento de Microbiología y en el Instituto de Nutrición. Hemos publicado diferentes manuscritos y diferentes libros, sobre todo a nivel de manuales de formación de estos amigos que tenemos, que son los probióticos y que vienen a darnos una nutrición mucho más completa y mucho más holística. Para poder entender a esos microorganismos que están comercializados, que si van ustedes a la farmacia o un simple yogur, no pasa nada, un simple yogur tiene esos probióticos, conocen las diferentes variantes de los yogur, los bebibles, los sólidos, con bifidobacterias, con lactobacillus. Ya estamos acostumbrados a ese lenguaje, ¿verdad? Lactobacillus, bifidobacterias, pues son esos microorganismos beneficiosos. Pero no solamente hay dos tipos, que son los conocidos o los que están en los productos comerciales. Hay miles y millones de tipos de microorganismos beneficiosos. Vengo a hablar de ese microbioma en números. Estamos colonizados por 10⁻⁻13 unidades formadoras de colonia por gramo en nuestro intestino, que, si saben ustedes, son 10 veces más que si juntamos todas las células de nuestro cuerpo. Juntamos cerebro, hígado, corazón, piel, todas nuestras células eucariotas las sumamos y tenemos más microorganismos, 10 veces más pequeños, porque por eso se llaman microorganismos, pero 10 veces más. ¿Creen ustedes que están haciendo un rol, un papel específico? Si hay una simbiosis, si han evolucionado con nosotros, no están ahí por casualidad. No seríamos lo que somos, ¿vale?, si no existieran ese gran número de microorganismos que nos colonizan. Y no nos tenemos que escandalizar. Quien sea más escrupuloso o menos escrupuloso dirá microorganismos. No, están ahí ayudando a ser exactamente lo que somos. Y ayudan en la nutrición, y ayudan en el eje intestino-cerebro, y ayudan en procesos metabólicos como el hígado, ayudan en múltiples procesos, y cada vez está siendo más conocido el impacto que tiene en salud. Y lo más bonito y lo más interesante es que cada vez más los clínicos están aceptando el rol positivo y el rol fundamental de estos microorganismos que nos colonizan. No me entretengo mucho, pero tenemos colonización en microbiota oral, microbiota intestinal, microbiota en la piel. Hay muchísimo intercambio de esos microorganismos positivos, beneficiosos, que no se nos olvide el adjetivo de beneficioso, ¿vale? ¿Desde cuándo estamos colonizados? Parece que desde incluso el embarazo, la madre ya va enseñando, es que hay cosas muy bonitas en la biología, la madre va enseñando al feto en muy bajas concentraciones a defenderse de microorganismos en general, sobre todo de los patógenos, y le va dando cargas muy pequeñas para hacer un training, para hacer un entrenamiento de lo que sería el sistema inmunológico y para después defendernos. Se está viendo que es controvertida esa hipótesis, pero parece que desde el embarazo ya hay pequeñas descargas de esos microorganismos. Y es a través del parto cuando se produce una colonización en el neonato, en el recién nacido, que lo va a defender de por vida, que le va a imprimir un carácter en la defensa
en la estimulación de sus defensas o de su sistema inmunitario. Es totalmente determinante esa colonización microbiana para después tener una buena respuesta inmunológica a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Y la colonización que estoy diciendo de 10 elevado a 13 o de muchísimas bacterias, más incluso que células, es determinante en procesos de salud. Vamos a ir escuchando determinados términos más técnicos, pero los voy a ir aterrizando para que nos quedemos con todos los conceptos. Aquí lo tienen ustedes. Desde el nacimiento tenemos una colonización minimizada, esta raya es como minimizada en microorganismos, y si bien ustedes se va ampliando a lo largo de nuestra vida. Se sabe que más o menos en los 1000 primeros días es determinante esta carga microbiana de nuestro tracto digestivo y va a ayudar al crecimiento del bebé en los primeros meses y va a ayudar a lo largo de la vida, va a ayudar en la ancianidad, va a ayudar cuando somos adultos, va a ayudar en todas las etapas de nuestra vida, pero va a ayudar de forma determinante. Por eso es muy importante prestarle atención y formarnos en estos microorganismos probióticos o en estos microorganismos que son positivos para nuestra salud. Va un poquito lento, pero tenemos virus, tenemos bacterias, que nadie se altere. Los microorganismos le vamos a poner siempre en la coletilla beneficiosos. Hoy hablamos de beneficiosos. Hablamos de virus, hablamos de hongos, hablamos de múltiples microorganismos que, como digo, nos van colonizando. Nombres raros, típicos y que no necesitamos saber al pie de la letra, pues bacilota, bacteroidota, pero sí que quiero que vean la múltiple variabilidad, porque lo que conocemos por publicidad y por productos alimentarios es lactobacillus y bifidobacterias, ¿vale? Bifidobacteria estaría en verrucomicrobiota y lactobacillus estaría en bacilota. Y no me quiero quedar solamente con eso, me quiero quedar con que hay una multitud de microorganismos variables y que, vuelvo a repetir, si hay tanta variabilidad es que será necesaria. ¿Cuáles son las enzimas? ¿Cuáles son las características metabólicas? ¿Cuáles son la producción de vitaminas? ¿Por qué tenemos tal variedad de microorganismos en nuestro bioreactor? Porque están haciendo determinadas cosas totalmente con un impacto en nuestra salud prácticamente desde que nacemos. ¿Qué pasa? Que se ve alterada. Encarna Casas nos hablaba de 2030 y obesidad, ahora lo comentaremos. Si alteramos esta colonización microbiana, si alteramos esta carga de microorganismos beneficiosos, a lo largo de toda nuestra vida vamos a, digamos, entre comillas, a padecer determinadas síndromes o alteraciones. Si no prestamos atención a esa colonización de forma saludable, vamos a arrastrar desafortunadamente alteraciones intestinales. Y eso es lo que quiero significar con aquella balanza. Cuando hay desequilibrios, hablamos que son disbiosis, y cuando hablamos, lo tenéis aquí, desequilibrio intestino triste, eubiosis, equilibrio intestino contento. ¿En qué redunda? En obesidad, desarrollo cognitivo, inflamación, cáncer colorectal, y podría seguir con una larga lista. Y ya les digo que los clínicos tienen muchísima aceptación de este concepto. Incluso en trasplantes está viéndose que dependiendo de nuestra colonización microbiana podemos responder a determinados medicamentos de forma mejor o de forma peor. ¿Qué es la microbiota? Hay que empezar a hablar de tracto gastrointestinal, hay que empezar a hablar sin tabú de diarrea, hay que empezar a hablar de estreñimiento, hay que empezar a hablar de salud digestiva. No hay que tener absolutamente ningún tabú, tiene que ser algo mucho más menos oculto y mucho más abierto, no solamente con tu doctor, con tu endocrino, con tu digestivo, es donde se comentan estos problemas. Hay que aterrizar que podemos estar mucho mejor, y los que ya tenemos conocimiento, y ustedes también que están aquí, pueden llegar a sus casas y a sus círculos y decir que podemos estar mejor si cuidamos esa microbiota, que ahora veremos cómo se hace, si cuidamos esos probióticos o esos microorganismos beneficiosos. Todo lo que es alteración de esta microbiota redunda en enfermedades crónicas, lo que se llaman no transmisibles o que se perpetúan a lo largo de la vida. La obesidad, sobre todo en niños, se ha visto eso en Europa, está disparada, y en todo lo que es los países que llamamos desarrollados, por
exceso de comer. Ya no se dice, en ciencia ya no decimos somos lo que comemos, somos mucho más que lo que comemos, y como núcleo o como core o como centro se está apuntando a la diana de la microbiota, ¿vale? Del microorganismo, de los microorganismos que nos ayudan a lo largo de la trayectoria de toda nuestra vida, que no estamos solos, que estamos acompañados de 10 elevado a 13, que son en billones, son 100 billones de organismos que viven con nosotros. No perdamos de vista eso. ¿En qué nos ayudan? Porque hay que aterrizar. ¿Qué se sabe ya de estos microorganismos? Nos ayudan en la mucosa intestinal. Hemos hablado de salud intestinal, hemos hablado de que luego es verdad que tiene repercusión en el eje intestino-cerebro, hígado, riñón, cardiovasculares. Hay muchísimas alteraciones cardiovasculares que pueden verse desencadenadas por un desequilibrio de estos microorganismos. ¿Y qué resulta? Que cuando tenemos microbiota sana, microbiota saludable, nuestro intestino, nuestra barrera intestinal está perfectamente protegida por estos microorganismos y por estas capas. No me voy a entretener mucho en tecnicidades, pero por determinadas capas de mucosa que se ven estimuladas por esos microorganismos que llamábamos antes bacilota, bifidobacterias, lactobacillus, etc. Y miren aquí, cuando está desprovista de esos microorganismos, de esa capa, está como pelada, permítanme el término, ¿lo ven? La diferencia, aquí está perfectamente cubierta y aquí está totalmente sin esa cobertura. Cuando está desprovista de esa cobertura de microorganismos positivos, lo que tenemos inmediatamente es esto, es la posibilidad de que muchas sustancias nocivas que están presentes en alimentos y que están presentes como resultado de exposición a contaminantes, a pesticidas, a tóxicos, a xenobióticos, a plásticos que están tan de moda, los microplásticos, van a empezar, si no está esa barrera bien protegida, van a empezar a llegar a nuestra sangre, van a empezar a llegar a nivel sistémico. Entonces, cuanto mejor esté nuestra microbiota, mejor esté la capa de mucina y más protegida está nuestra barrera intestinal, mucho menos problemas vamos a tener a lo largo de la vida. Los más simples, desde diarrea, desde alteraciones de tránsito, hasta los más complicados que pueden generar pues, cáncer colorectal, etc., ¿vale? Con muchos otros factores. No me quedo ahí. A nivel técnico es que hay una barrera protectora, esto siempre con el foco de microorganismos. Va a defender o va a permitir el paso de los nutrientes, la adhesión bacteriana, va a expeler patógenos. Cuanto mejor tengamos nuestra microbiota, esto es muy curioso, le pongo una anécdota, en un brote alimentario de salmonela, imagínense, en una boda, estamos todos nosotros, ¿vale? Y todos sufrimos la salmonelosis, pero la sufrimos con diferente gravedad. ¿Esto por qué es? Entre otras cosas, por cómo tenemos nuestra barrera intestinal, cómo tenemos nuestra microbiota, cómo tenemos la capa de microorganismos saludables, que lo que hacen, literalmente yo le digo a mis alumnos, darle codazos a los patógenos, darle codazos a la salmonela. Y al individuo que tiene esa microbiota saludable, que es capaz de desplazar a la salmonela, va a sufrir una sintomatología mucho menor que el que tenga desprovisto de esa protección de bacterias sanas. Bueno, esto es muy técnico, pero esto es nuestro intestino digestivo, las células epiteliales, las uniones. Tengan presente que aquí se tienen que confluir dos efectos: dejar pasar los nutrientes para efectos estructurales de crecimiento y de mantenimiento y metabolismo. Entre las células se tienen que pasar los nutrientes y por otro lado tienen que hacer de barrera para que no nos dé inflamación. Esa dualidad es súper compleja. Otra vez, ¿quién está manteniendo esa dualidad? Que pasen los correctos nutrientes, pero que a la vez no pasen sustancias que nos puedan hacer daño. La microbiota, la capa de mucosa, etc. ¿Qué vamos a hacer entonces con los probióticos? ¿Qué se persigue? Aquí lo tienen muy bien. Aquella es una tomografía exacta de lo que serían nuestras vellosidades intestinales y estas son las uniones que yo les digo, que por aquí pasan nutrientes y cuando tenemos mucha separación entre estas dos células que son enterocitos, lo que tenemos es un intestino permeable y eso nos hace daño y cuando los tenemos demasiado juntos no pasan nutrientes, o sea que tiene que estar como en un equilibrio perfecto
No le asusto, pero es así, la fisiología es así y funciona para todos, lógicamente, muy bien. Cuando se desajusta es cuando tenemos problemas. Son mecanismos específicos, son sustancias que regulan o que son reguladas por esas bacterias positivas, y aquí es donde vienen los probióticos. Tenía que introducir esa parte para que entendamos cómo actúan los probióticos tradicionales, a los que tenemos acceso por yogur, por chucrut, por determinadas bebidas fermentadas. Y luego están los probióticos de nueva generación, que ya están mucho más elaborados, tienen una diana específica clínica, tienen un efecto específico clínico, pues contra la obesidad, contra la inflamación, contra determinadas alteraciones específicas, en depresión incluso. Esto hay que cogerlo muy con pinzas, ¿vale? Y en la comunicación científica hay que ser, sobre todo, aplicar el principio de precaución, porque si no, difundimos también terapias que pueden llegar a ser alternativas. Todo tiene que ir de la mano de la prescripción de un médico, pero se ha visto que efectivamente hay tratamientos con microorganismos probióticos que ayudan un poquito en estas alteraciones eje intestino-cerebro, incluso a prevenir algunas enfermedades degenerativas, etcétera, osteomusculares, etcétera, ¿vale? Y los de nueva generación se ha investigado con mucha más especificidad o efectos diana. Como les decía, ¿dónde tomamos? Todos tomamos probióticos. ¿Les gusta el yogur? A casi todos nos gusta el yogur. ¿Dónde comemos más? En otros alimentos. Decía el chucrut, en otros alimentos fermentados, dependiendo de la sociedad. Hay muchísimos alimentos fermentados, el vino, la cerveza, tiene levaduras que se consideran probióticas. El Saccharomyces boulardii, lo van a conocer, ultralevura, seguro que le han dado a su hijo en algún momento. Son microorganismos saludables, eucariotas en este caso. Y luego tenemos múltiples formulaciones. Si ustedes van, ya les digo, a la farmacia van a encontrar múltiples formulaciones y cada vez más se están metiendo en mercado. Es verdad que el mercado europeo es muy restrictivo, pero el mercado, por ejemplo, en USA, en Estados Unidos, es muy abierto para todo este tipo de productos microbianos. Pero si los quieren consumir, se pueden consumir. Yo no hago apología del consumo, hago apología del cuidado de la microbiota, ¿vale? Es verdad que no puedo pronunciar ninguna marca y no tengo ninguna asociación con ninguna marca de probiótico, pero sí que es verdad que voy a potenciar siempre que cuidemos nuestra microbiota desde nuestra nutrición y que está al alcance de la mano de todos. Y también un yogur está al alcance de la mano de todos. Eso sí, si no nos sienta bien, a partir de hoy no tomo yogur, es decir, hay personas a las que no les sienta bien. Pues no lo vamos a incluir ahora a esta altura en nuestra dieta, si no nos sienta bien, pero es verdad que a quien le siente bien, que vaya manteniendo. Ahí tendría muchísimo que decir, ¿vale?, en lo que es consumo de probióticos, porque un poco me piden asesoramiento en consumo probiótico, compro esta marca, no la compro, la otra marca. Al final, ¿saben ustedes lo que pasa? Que somos totalmente únicos y nuestra microbiota, esa saludable, también es única, es como una huella. Tenemos todos una huella dactilar diferente. Pues si nos hiciéramos un análisis de microbioma, todos los tenemos diferentes. A unas personas le va a sentar bien una cepa, un microorganismo, y a otras personas le va a sentar bien otra. Por eso hay que ir muy poco a poco y hay que descubrir exactamente qué es lo que nos sienta bien en términos de microorganismo positivo y beneficioso. Hay mucho marketing, se van a encontrar los simbióticos, los prebióticos, los probióticos, están todos los bióticos, ¿vale?, que es cuando están pasteurizados para que no haga daño. El microorganismo, el probiótico tiene que estar vivo como definiciones: microorganismo vivo beneficioso, muy fácil. Probiótico es microorganismo vivo beneficioso, que ingerido a dosis específica hace un beneficio, ¿vale? Pues hay muchísimas variedades. Ya lo que hacen las grandes empresas biotecnológicas es producir productos en los que ya no está vivo, y lo que consumimos son como la estructura de ese microorganismo, que tienen también capacidad de, por ejemplo, desencadenar efectos positivos en la inmunología. Por eso hay un famoso anuncio que es el casi no sé qué inmunitas, que lo que hace es
potenciar los beneficios del sistema inmunológico y no necesariamente tiene que estar vivo. Hay una variedad amplísima, los mercados se han dado cuenta de que queremos consumir estos probióticos, que ya los tenemos incorporados, pero que los podemos mejorar y que los podemos variar, y los mercados son muy listos, hay un 7% ya de crecimiento en probióticos, lo cual, bueno, yo tengo mis reservas, pero quizá no es el momento de comentarlas. Comento Lactobacillus bifidobacterium, los más conocidos, y me gustaría comentar a Akkermansia y Faecalibacterium, porque son los probióticos de nueva generación que van específicamente para tratamientos de obesidad y para tratamientos de inflamación. Lo que os le decía, ¿de dónde vienen esos probióticos? Vienen de la ciencia, vienen de un trabajo muy exhaustivo de comparar poblaciones sanas, poblaciones enfermas, de ver qué microorganismos le faltan a las enfermas o qué microorganismos están especialmente presentes en las sanas, ¿vale? De cortes de hospitales, de discernir exactamente cuáles tienen esas características beneficiosas, de aislarlo, ¿vale? Hay muchísimo trabajo, les planteo aquí un poco un laboratorio de microbiología, de microbiota, de microbioma, para extraer esos microorganismos, formularlos en grandes fermentadores biotecnológicos y comercializarlos hasta las fórmulas que van a encontrar ustedes en el supermercado o en farmacia, dependiendo de la fórmula final. Nuestra investigación también habla de métricas, que esto ya sea un poco más técnico, lo voy a pasar rápido, pero simplemente lo que quiero visualizar es que hay muchísima investigación detrás de estos probióticos. Para que un probiótico llegue al mercado hay muchísima investigación básica primero con todas estas métricas que se llaman pues métricas de cultivo, métricas de cantidades, métricas de abundancia, métricas de diversidad. ¿Cuándo estamos más sanos? Cuando tenemos más diversidad de esos microorganismos. ¿Cuándo estamos menos sanos? ¿O cuándo está un obeso? ¿O por qué un obeso es obeso? De forma diferencial, ¿qué le pasa a su microbiota respecto a un delgado? Que tiene mucha menos diversidad, muchísima menos diversidad, tiene muchos menos diferentes tipos de microorganismos. Y eso le hace tener menos recursos enzimáticos o muy focalizados los recursos enzimáticos, y no le hace tener un gran arsenal diferencial como lo tiene el normopeso o el que tiene peso más o menos estable, ¿vale? Eso se ha determinado y lo que se busca es suplementar en obesos, por supuesto con otras terapias, con esos microorganismos que le den apoyo para que tengan esas actividades enzimáticas que le faltan a esos individuos que terminan siendo obesos por múltiples factores, pero uno de ellos es la microbiota. Tenemos técnicas microbianas de cultivo, la típica placa Petri dish, siempre es la microbiología tradicional, y tenemos luego la microbiología muy evolucionada. Ya les puedo decir que está muy evolucionada, son tecnologías de altísima resolución, con las tecnologías genéticas, con las tecnologías ómicas, nos han permitido conocer de forma exhaustiva a cada uno de esos microorganismos, que tenemos 10 elevado a 13 o 3.600 especies, cada uno de esos microorganismos que componen nuestro tracto digestivo o que están presentes en nuestro tracto digestivo. A día de hoy es posible tipificarlos y tipificar las diferencias que existen entre pacientes con cáncer no cáncer, obesos no obesos, depresivos no depresivos, con alteración de autismo no autista, etc. Nos permite conocer cuál es la colonización microbiana. Trabajamos en anaerobiosis, eso sí me gustaría decirlo como anecdótico porque es nuestro día a día, y en nuestro tracto digestivo no hay oxígeno. Entonces, un hándicap para trabajar con estos probióticos y con estos microorganismos que luego se van a formular en lo que nosotros consumimos es que tiene que ser un ambiente totalmente ausente de oxígeno, y para ello trabajamos en lo que se llaman cabinas de anaerobiosis, lo que supone un plus de trabajo y de esfuerzo en este área del microbioma. Aquí lo vamos a pasar rápido, lo que quiero es ejemplificar, es muy técnico, yo lo sé, pero lo desgloso, ejemplificar las diferentes enzimas, las diferentes características y el diferente potencial que tiene cada uno de esos microorganismos en toda la complejidad de esa comunidad microbiana que, vuelvo a repetir, nos coloniza, nos ayuda al sistema digestivo, ayuda a nuestra nutrición y ayuda a tantos factores de salud.
Esto es un desglose de nuestros estudios. Tenemos un catálogo de microorganismos con potencial probiótico para que un día, esperemos o más pronto que tarde, pase a ser patentado, pase también a mercado. Es verdad que los que nos dedicamos a ciencia más de laboratorio, la parte de traslación la tenemos que dejar en manos de la OTRI, de la Universidad de Granada, pero hacer la transferencia para que les llegue a ustedes, y es bastante importante. Si nosotros investigamos mucho pero lo dejamos en un cajón, o me dedico a hacer publicaciones para ser el top 10 de la ciencia, no sé qué, a mí no me sirve. Me sirve que haya traslación, me sirve que le llegue a la población, me sirve que cure gente, me sirve que ayude a las vidas de la gente, pero necesita hacerse con rigor, necesita hacerse a través de patentes y con bastante rigor de transferencia. Estos son datos simplemente para que vean las diferencias entre obesos y no obesos. Hay estudios de discriminación, es decir, cuáles son buenos y cuáles no son buenos de esos microorganismos, o de asociación, cuáles asocio a un efecto positivo o a un efecto negativo. Entiendo que es técnico, lo pasamos rápido. Esto sería la cara de los microorganismos. Es verdad que no he traído microscopía, pero estos serían los microorganismos aislados. Ven ustedes las colonias. Cada una de esas colonias se puede secuenciar, conocer su genoma completo y conocer todas las características. Yo tengo los ojos oscuros, pelo negro, si secuencio mi genoma da toda la información de lo que soy como individuo. Pues exactamente igual en estos microorganismos y mucho más fácil porque tienen una micra. Nos daría todas las características que tiene ese microorganismo para ayudar en esas comunidades y en esa nutrición y en ese sistema inmunológico. Exactamente igual, si nos metemos en conceptos muy técnicos, lo que hacen estos microorganismos, quiero que vean un poco la complejidad. Cuando comemos hay múltiples sustancias, compuestos bioactivos, no bioactivos, fibras, proteínas, de todo tipo. ¿Qué hacen estos microorganismos? Intervienen en esa degradación, intervienen en hacer partículas pequeñas y que seamos nutridos adecuadamente. Incluso donde intervienen y nosotros trabajamos en la detoxificación de determinadas sustancias xenobióticas como los plásticos, sustancias artificiales que nos comemos también con la ingesta desafortunadamente y que es inevitable, a veces con el agua, a veces con la respiración de los contaminantes o los polutantes me salen, a veces con los pesticidas. ¿Qué hacen esos microorganismos? Purifican. O lo que queremos investigar es cuáles son los microorganismos que detoxifican esas sustancias y le van a ayudar a nuestro hígado a depurar todo lo que nos lleva a través de la ingesta y ya casi es inevitable a través de agua y a través de otros productos y por supuesto de todos los consumos de procesados. Lo ha dicho muy bien Encarna Casas, estamos en una sociedad en que queremos la rapidez, alimento procesado, nevera, microondas, ¿quién cocina? Nuevas generaciones, muy poca gente que cocine, todavía mantenemos, y sobre todo porque estamos en España, pero en otros países la fast food, ¿no? La alimentación está rápida. Pues todo eso, ¿quién nos ayuda a mantener al menos durante un tiempo o al menos mantenernos en forma? Gracias a que tenemos esa colonización microbiana. ¿Pero qué estamos haciendo con ese fast food, con esa alimentación rápida? Con esos alimentos procesados. Destruir parte de estos microorganismos, ¿vale? Lo que yo llamaba microorganismos probióticos o microorganismos saludables. Aquí otra vez para que le veamos la cara a los microorganismos, sus capacidades enzimáticas que son múltiples y necesarias y cómo se ponen en el mercado. Tenemos otra rama de investigación o de traslación de ver cómo se hace la evaluación de riesgo de esos microorganismos que ya están aislados, que se conoce su genoma, que conocemos las bondades y los perjuicios de esos microorganismos y los vamos a pasar al mercado, microorganismos que vienen de la microbiota y los vamos a convertir en determinados productos para que sean aditivos. Todos estos son productos de base microbiana. Todo absolutamente gelano. Esto ya se puede comprar, la goma Santana para hacer las esferificaciones de Masterchef. Eso viene de un microorganismo. El champú con el que nos levantamos y con el que nos duchamos y el gel tiene también estas gomas. Yo le digo a mis alumnos, ¿qué porcentaje, o les digo a ustedes, qué porcentaje creen ustedes
que consumimos de productos de base microbiana, es decir, que se han producido en un bioreactor con un microorganismo, desde que ponemos un pie en el suelo cuando nos levantamos hasta que nos vamos otra vez a la cama. ¿Qué porcentaje estiman que tenga base microbiana en la elaboración? Muy bien, estamos en torno a 70 o por ahí. Podríamos ir desglosando un cosmético, el gel, el champú, la leche a veces, o el yogur, por supuesto, va a tener el probiótico, muchísimo. Increíblemente, los procesados todos necesitan una enzima de estos microorganismos. Las amilasas, el pan, ¿recuerdan el buen pan, el de la masa madre? Todos lo recordamos, yo también, que soy de un pueblo del norte de Granada. ¿Qué pasa ahora con el pan? Lo que pasa es que está enriquecido altísimamente en amilasa de estos microorganismos, pero a dosis enormes, y lo que hace es una fermentación acelerada. Y tenemos un pan que nos dura un día, ¿cierto o no cierto? Sí. Pues imagínense todo lo que consumimos de estos microorganismos. No estoy diciendo malo, estoy diciendo que estamos en esta época. Prebióticos son las sustancias que ayudan a crecer a los probióticos. A los bebés se le dan los prebióticos que son idénticos a los de la leche materna, que se llaman fucosílica lactosa, no les voy a aburrir con los términos. Probióticos, suplementos, proteínas. Bueno, ahora se ha puesto de moda consumir proteínas. Vayan al supermercado, yogur enriquecido en proteínas, leche en proteínas, ¿cierto o no? ¿De dónde vienen esas proteínas? De otros microorganismos, de la biomasa de otros microorganismos. Por supuesto, productos genéticos modificados. Luego hay una parte ya que no comento para no extenderme, pero hay microorganismos que generan biofertilizantes, biopesticidas, bioplásticos, etc. ¿Qué estoy diciendo? Que los microorganismos nos acompañan, son un recurso, y vamos a focalizarnos en los efectos positivos. Cuando se va a poner en el mercado necesitamos que sean seguros, que todos esos probióticos que están formulados en alimentos o en paquetillos como los cápsulas, comprimidos, jarabes, etc., tienen que ser seguros, no nos pueden hacer daño. Eso es un principio de calidad y afortunadamente lo tiene que cumplir. Esto lo lidera la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y bajo una normativa específica se la aplica para que efectivamente todo lo que llega al mercado, al consumidor, esté exento de riesgos, ¿vale? Se hace a través de una formulación específica, una cascada de determinación de efectos, identificación, no me entretengo en esto, pero sería que se identifique, que se sepa, igual que yo le he dicho, bacilota, bífido, lactobacillus, se tiene que identificar, no puede tener riesgo de generar resistencia antimicrobiana, no puede tener infectividad, patogenicidad o toxicidad, si no sería uno de los malos, ¿no? Si no sería un patógeno. ¿Podemos consumir un patógeno? La respuesta absoluta es no. ¿Cómo se sabe eso? Haciendo unas pruebas. Si se hace una modificación genética, se tiene que saber que se ha modificado genéticamente. Y bueno, ya les hablo un poco de los aspectos antiinflamatorios, que si recuerdan, me voy otra vez a la primera diapositiva de nuestro tracto digestivo, sinuoso, epitelial, con células caliciformes, con enterocitos, con células pales, con antimicrobianos. ¿Y cuándo se producen efectos inflamatorios? Cuando todo ese equilibrio se rompe, ¿se acuerdan? Disbiosis o biosis. Ahí podemos tener, seguro que conocen ya, cada vez están más extendidas desafortunadamente las enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades de Crohn, colitis ulcerosa, el famoso SIBO, que estamos todos con el SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano. Exactamente. Todo resulta de una alteración. Y se me ha olvidado comentar que a lo largo de la vida, desde el inicio, desde ese neonato que es colonizado inicialmente por microorganismos y ya los mantiene a lo largo de toda la vida, hay como una triada, que es los factores nutricionales, la colonización microbiana y el sistema inmunitario, ¿vale? Y hay una conexión directa entre esos tres factores. Si se nos altera la microbiota, tenemos alteración y nos va a dar los efectos inflamatorios. A veces nos decimos, estoy inflada, estoy inflado, estoy inflamado. A veces simplemente puede ser por desajustes intestinales de la microbiota. No me puedo meter en detalles de lo que sería sistema inmunológico, alteración y demás, porque es bastante complejo, incluso a nivel, digamos, de microbiología.
pero sí que les quiero poner dos ejemplos, que Akkermansia mucinífila, que se consume ya y está aprobada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria como postbiótico, es decir, pasteurizado, no está vivo, pero como microorganismo contra la obesidad. Disminuye la resistencia a insulina, disminuye la glucosa en sangre, como resultado la diabetes, hace que tengamos un hígado menos graso, que tengamos menos inflamación en el hígado, y se utiliza como postbiótico. ¿Qué bondad tiene un postbiótico frente a un probiótico? Que no está vivo, que no se va nunca a transferir a lo que sería o trasvasar al torrente sanguíneo. Tenemos otro que tiene otro nombre complicado, así son los taxónomos en microbiología, que es Fecalibacterium brownitzi, y este efectivamente es útil contra la inflamación. Está presente en nuestro intestino de forma natural y se ha visto que cuando se necesitan determinadas alteraciones inflamatorias se han hecho ensayos clínicos para probar estos efectos o estas bondades o estos efectos beneficiosos, y se ha visto que efectivamente por la producción de lo que serían ácidos grasos de cadena corta tipo butirato, propionato, etc., disminuyen los efectos inflamatorios. Como les digo, todo lo que es sistema inmune, todo lo que es inflamación y antiinflamación es otra vez como un delgado equilibrio, es como una delgada fina. Una fina capa muy delgada que depende de la composición de esa microbiota y depende de esos probióticos con diana específica. Y el butirato son pequeños metabolitos, son pequeñas sustancias que sintetizan esos probióticos beneficiosos y que ayudan a un efecto antiinflamatorio. Sé que es complejo, pero seguro que luego si me quieren preguntar algo es fácil. Lo que les decía, ¿cómo se determina qué consumimos? Cuando uno va al supermercado, cuando uno va a una farmacia, al final, ¿qué probiótico consumimos? Tiene que estar aprobado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tiene que haber sido objeto de ensayo clínico, es decir, se ha tenido que probar efectivamente en la corte de pacientes obesos o en la corte de pacientes con inflamación o en la corte de pacientes con enfermedad de Crohn, con la que sea, y ver que ha funcionado en la mayoría de ellos. Por eso, simplemente lo que pongo aquí es un ejemplo de ensayo, primero en animales, después en individuos sanos y después, cuando se han probado los beneficios, seguridad, eficacia y demás, se prueba ya en las distintas poblaciones con las alteraciones específicas. Para implementarlo en el consumo de pacientes prácticamente es como un fármaco, puede tardar entre 10 y 15 años, pero sí que es verdad que hay una corriente de meter ahora esos probióticos en lo que se llaman novel food o nuevos alimentos, y ya los tenemos al alcance de la mano. Los nuevos alimentos parece que no hemos sabido comer nunca y que ahora, discúlpenme porque para algunas cosas soy muy escéptica. Lo tradicional es lo tradicional y yo creo que nuestros padres nos han enseñado a comer bien. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo nunca de vista. Lo procesado, lo muy tratado, siempre nos va a traer muchas más complicaciones que lo que es tradicional o natural, ¿vale? ¿Y por qué decía esto? Porque hay una corriente que tenemos que estar atentos, y otra vez son ustedes garantes de sus círculos sociales y familiares de la salud, y mucho más después de la charla en intestino y en probióticos, garantes de la utilización y del cuidado de esa microbiota que nace con nosotros, que se perpetúa y que consigue que estemos saludables, que estemos sanos a lo largo de toda nuestra vida. Y aquí presento a mi grupo porque en investigación no podemos dejar de presentar al grupo de investigación. Trabajamos en el Centro de Investigación Biomédica en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, con Mercedes Monteoliva, catedrática, Alicia Ruiz con una figura de Ramón y Cajal, Ana López Moreno está en el extranjero, en Múnich, Agnieszka Stane y Ana Costa son unas colaboradoras europeas, Antonis está en una agencia twin o gemela con la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en UK, Alfonso Torres está recién doctorado y trabajando en una empresa, Pilar Ortiz está haciendo su doctorado, Gracia Luque su doctorado, Victoria Romero y Silvia Martínez han entrado este año para colaborar con nosotros con su trabajo fin de máster. Y muchísimas gracias, quedo a disposición de preguntas o dudas.
Marta, muchas gracias. Yo creo que en general se te ha entendido todo muy bien, se nota que tienes práctica. Yo me imagino, me voy a tomar la licencia de hacer la primera pregunta. Me imagino la medicina del futuro como con un carnet de identidad en microbiota. Cada persona reflejada en la seguridad social, eso sería el no va más, para que después se le puedan aplicar unos medicamentos más eficaces que otros según la particularidad de cada uno. Sería fantástico. Me encanta la pregunta. Pero muy futurista. Sí, sí que es futurista. Es muy parecido, seguro que han tenido charlas de genoma o de determinaciones genéticas. Y esto es muy parecido. Es tan complejo que necesitamos cómo trasladarlo a la seguridad social. Porque ¿quién cubre estos costes? Ya claro que hay tecnología y hay test para que nos hagamos nuestra microbiota o que nos la hagamos después de esos 1000 primeros días, que parece que más o menos es estable. Cuesta como unos 500, 1000 euros. Habrá quien se lo pueda hacer. Pero realmente tenemos que pensar en algo más. Cómo se implementa en la rutina clínica y qué nos está dando, que yo estoy segura que nos está dando muchísima información, pero cómo convencemos a los clínicos que no haya que esperar a padecer una enfermedad para que registren o que me hagan un test de microbiota. No tengo que esperar a una enfermedad inflamatoria, no tengo que esperar a un SIBO, no tengo incluso que esperar a un cáncer o no tengo que esperar un trasplante para saber cómo va a ayudar a mi inmunología, mi microbiota. Eso es invertir. Exacto, exacto. Pero la realidad es que igual que los test genéticos, que también nos ayudarían a predecir cómo funcionan los medicamentos, la realidad es que esa parte que se llama translacional, estamos todavía muy verdes y sí que es verdad, llevo 20 años trabajando en lo que es microbiota y yo he vivido la aceptación y he vivido la negación de este concepto. Al inicio nadie hacía caso de la microbiota. Ahora lo tenemos en publicidad, lo hablamos con los clínicos, que ya me parece un éxito. Un clínico no puede tener mayor valor. Yo no hay persona que admire más que un médico. Pero sí que es verdad que van a tal nivel de efectividad de sus terapias que no le puedes venir tú, la investigadora, diciendo mete este parámetro, considera este parámetro en esta ecuación porque va a ser para beneficio del paciente. Van con un rigor y sobre todo con un nivel de necesidad de efecto que no nos lo permite ahora mismo el sistema. Con exigencia claro, del sistema. ¿Dónde se permite o dónde se está implementando? Pues en países que es verdad que tienen una apuesta más segura o incluso quien se lo puede permitir a nivel privado, lo cual pues no deja de ser una contradicción porque tiene que estar disponible para todos. Pero sí que es verdad que yo he vivido esa aceptación positiva, cada vez se va entendiendo mucho mejor y yo soy bastante positiva. ¿Llegar con un carnet? Pues no lo sé, pero no creo que estemos tan lejos. Luego hay efectos determinados que son, no sé, se me ocurre para poner un producto en el mercado, nuevos productos, lo que les comentaba de nuevos alimentos, hay un test que se llama toxicología y la toxicología se hace con test de trozos de hígado para simplificar, pero nadie ha contemplado el rol que tiene esa microbiota, por ejemplo, en la metabolización. Y yo digo, pero ¿cómo un toxicólogo puede negar los efectos de detoxificación que tiene esa microbiota? Es decir, tú no puedes categorizar que ese producto va a ser genotóxico o va a ser mutagénico o va a ser literalmente negativo si no lo has pasado por la criba primera, que es una microbiota, y después por hígado y por todos los demás test. Pero sí que es verdad que se está metiendo también en test toxicológicos, está tomando una importancia y una relevancia, no lo he comentado, pero como si fuera un órgano virtual, a que todos cuidamos nuestro corazón, más que nunca. Caminamos, colesterol, a que todos cuidamos la sal para el riñón. Son cosas muy básicas. Pues el día de mañana vamos a cuidar lo de la fibra, tomar fibra o no tomar fibra es cuidar nuestra microbiota. Tomar verdura o no tomar verdura es cuidar nuestra microbiota. Comer más azúcar o menos azúcar es cuidar nuestra microbiota, pero lo tiene que saber la población.
porque todos sabemos cómo cuidar un órgano, ¿por qué no podemos saber cómo cuidar nuestro intestino? Y sí que quiero remarcar, yo vengo a ser científica y a difundir los probióticos y a decir lo estupendos que somos como grupo, pero vengo también a que se quite el tabú de las alteraciones digestivas, por favor, que se comenten, que se hable, que tienen soluciones mucho más rápidas, fáciles y que quita mucho sufrimiento a gente que literalmente lo vive muy en silencio o que coge una enfermedad digestiva muy avanzada en el tiempo. Tabú es fuera, porque significa salud para nosotros y para todos los que nos rodean. Entonces, claro que difundo ciencia, pero difundo también el cuidado de esa microbiota o de esa salud digestiva. Sabiendo esa microbiota se puede deducir el historial de la persona también. Por ejemplo, si has nacido por parto o por cesárea, si has tenido leche materna o no, etc. Sí. Se puede saber un poco por ahí. Y bueno, cedo ya la palabra al público, si hay alguien que quiera preguntar. Muy bien. ¿Necesita el micrófono? Quizá. No. ¿No? Pues fuerte. Me presento, soy Pedro Clavero, soy ginecólogo. Ah. Y esto pues lo que estoy diciendo es que soy de los afortunados que tú has dicho que admira. Sí. Soy un entorno. Por más admiración. He echado de menos que hable de la microbiota vaginal. Sí. Lo comprendo. Es tan amplio lo que has estado hablando que no cabe todo. He tenido la diapositiva en la mano. Aquí En el público es mayoritariamente femenino. Sí. Es el gran desconocido, Sí. porque además la microbiota vaginal es un simple, Sí. Sí. y sin embargo se maltrata. Sí. La inmensa mayoría de los tratamientos que mandan, la inmensa mayoría de los médicos son antisépticos y antibióticos vaginales. No puedo estar más de acuerdo, es que me encanta la pregunta, me encanta el enfoque y es verdad que no lo he podido meter porque justo la he tenido entre las que voy rescatando de todas las presentaciones y justamente también por lo del parto vaginal o el parto por cesárea, porque imprime lo que decíamos, la huella, la imprime de forma diferencial. El bebé que ha nacido por cesárea le imprime la microbiota de la piel. Y el que va por el canal del parto se ve perfectamente que le imprime todo lo que es la microbiota vaginal. Y perfecta, además, en ginecología hemos colaborado con centros de implantación de embriones, centros de fecundación in vitro, y apuestan totalmente por lo que serían probióticos vía oral y probióticos vaginales. Y efectivamente hay un maltrato, una desinformación de lo que es la colonización microbiana, y hay muchísimas personas con vaginosis, vaginitis, candidiasis, que son salvables simplemente con una información mucho más a la mano y mucho más simple, que es que no llega esa información hasta que no va al ginecólogo, hasta que no llega al médico de familia. No sabe exactamente lo que está pasando, hay muy poca información, pero se sabe ya que en endometriosis hay alteraciones de esa microbiota, se sabe que en cáncer de útero hay alteraciones de la composición de esa microbiota, se sabe que en cérvix también hay una alteración de esa microbiota. Por supuesto, lo que es higiene, pareja, etcétera, imprime también o esa variabilidad o ese desbalance de esa microbiota. Productos de higiene o de antiséptico de aplicación externa altera increíblemente esa microbiota. Por supuesto, hormonas altera esa microbiota también. Y sí que se ha puesto mucho en valor. Y también por lo que he comentado digamos, el dogma de fe de que el feto es totalmente estéril, y hay otra corriente que ya ve cómo le va imprimiendo, le va dejando a muy baja dosis microorganismos de ese tracto colonizado. Se está viendo exactamente cuál es el rol de esa colonización desde el embarazo hasta el parto. Lo que es determinante es el parto. Se sabe que la mayoría son lactobacillus,
algunas bifidobacterias, y ya se sabe perfectamente que son los primeros colonizadores que inician después una colonización progresiva según los nutrientes. Después, es que es muy curioso, es muy amplio y es muy apasionante, pero el hecho de que haya unos microorganismos va a empezar a generar por el consumo de diferentes nutrientes la aparición de otras especies, y la aparición y colonización de otras especies también por el entorno familiar. Incluso las mascotas importan, incluso la teoría de la higiene, que no esté todo el día el chupete bien hervido. Al final hay mucha controversia con todo eso. Todo ese abanico tan enorme es el que va conformándonos con un microbioma sano. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay tanta alergia? Yo no quiero decir, yo no me lo voy a llevar todo a mi terreno. Me voy a poner Pepe porque están, que no me lo voy a llevar todo al terreno de yo hago mi aporte o mi granito de arena, pero es verdad que es lo que vuelvo a repetir. No podemos dejar fuera de la ecuación de la salud, me da igual la especialidad que sea médica, no podemos dejar fuera de la ecuación de la salud la colonización microbiana, y si todo desde el inicio se ha producido de forma correcta, o si el niño ya tiene unas deficiencias de colonización en la biodiversidad. Si el niño ya tiene en esos 1000 días una baja biodiversidad, probablemente se enfrente a efectos inmunitarios o inflamatorios en el futuro. Entonces, yo lo único que pido a nivel de audiencias generales es que se meta en la ecuación ese órgano virtual y esa caracterización de la microbiota, y que la cuidemos, que al final es una dieta. Yo no voy a promover probióticos porque no me atrevo, pero que se dejen prescribir por sus doctores, por sus facultativos, y que la dieta más o menos sana es la que contribuye, porque la sana al final es la que tiene esos prebióticos, que son trocitos de cadena específica, digamos, de carbohidratos que son más saludables que los grandes azúcares procesados, las grandes bollerías, etcétera, que esto todo lo sabemos ya a nivel de cultura general. Así que muy agradecida por el comentario, porque me da pie también a un campo de trabajo. Y ya les comentaba que incluso en estas clínicas de fertilización se aconseja durante un periodo del embarazo, ni el primero, ni los 3 meses primeros, ni los 3 últimos, pero en medio está permitido, porque la variabilidad de la permeabilidad de la madre intestinal también varía, dependiendo de las hormonas, pero permiten en ese trimestre intermedio administrar determinados probióticos, que son fundamentalmente los del canal de la vagina, porque al final lo que protege a la madre también de partos prematuros, es muy curioso, es que es increíble, al final es un puzzle que está perfectamente estructurado, y si falla esa microbiota, a veces intestinal, repercute en otras localizaciones. Es verdad que la tengo en la primera diapositiva, pero es que no tenía tiempo de comentar la oral, la piel, la vaginal, pero muy agradecida por la pregunta, que ha dado oportunidad de comentarlo. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, me quedo de pie. Bueno, yo quería agradecerle a la conferencia, pues porque creo que ha combinado usted unos conocimientos de catedrática y unas cualidades didácticas de una buena maestra. Entonces, la pregunta es, habla usted de novel foods, sí, de alimentos nuevos. Entonces, para los que somos unos ignorantes en todo esto, ¿qué criterios nos podría dar para que el marketing, que es tan potente, no nos lleve a comprar aquello que... Es muy buena la pregunta también, pero quizás no, yo considero que no somos una población que podamos caer, porque creo que tenemos mucho recorrido. Pero sí que si ven a su hijo o a su nieto, son una generación que parece que los que mejor se nutren son ellos, es verdad, son muy susceptibles de estar muy informados de las dietas. El que no es vegano es vegetariano, el que no consume proteína va al gimnasio con 3 botes de suplementos de no sé qué, o no. Estamos hablando, ¿quién es entonces la población susceptible de consumir esos novel food? Esa generación, lo cual no quita que se le informe, y que, porque yo ahí la disyuntiva que tengo es, se come un yogur enriquecido en proteína, con 10 gramos X, y no se come un bistec, ¿no?
¿dónde está ese equilibrio? Tenemos que hacerle una llamada a que quizá el punto, yo no digo que todo el día, ni muchísimo menos tengamos que comer carne, pero si tú quieres fortalecerte en proteína, no hay mejor que una carne, o que un lácteo, o que un huevo, ¿no? Ya si no llegamos a la carne, vámonos a un huevo. ¿Lo sabemos todo? Pues esa población está permanentemente en búsqueda de esos suplementos proteicos, de esos suplementos minerales, de esos suplementos vitamínicos, de esos suplementos fenólicos. Están muy de moda también los compuestos bioactivos, compuestos fenólicos porque son antioxidantes, antienvejecimiento. ¿Quién está libre de no consumir un producto que te está diciendo que es el elixir de la juventud? Nadie, nadie. Pero vamos a tener también la capacidad de hacer crítica con el conocimiento que tenemos, que ya también las nuevas generaciones tienen mucho acceso a redes y demás. ¿Qué pasa? Que al final el marketing está ahí y son muy hábiles, Me venía ahora un ejemplo que no puedo comentar, pero son muy hábiles. Entonces quizás por nuestro conocimiento, nuestra trayectoria y nuestra forma de habernos alimentado de una forma, somos menos carne de cañón para ese tipo de marketing, pero que están ahí, ¿eh? Yo colaboro con la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Yo he aprendido muchísimos tipos de productos que no podía imaginar que existían y que se están poniendo en el mercado. Pues uno es un extracto de las hojas de oliva y luego yo me pregunto, ¿es necesario? ¿Por qué no nos tomamos un aceite de oliva que está enriquecido en fenólicos, en ácidos grasos? Pero han buscado la fórmula para hacer un suplemento que es verdad que está cargado de fenólicos y que es verdad que tiene efectos antioxidantes, antiestrés oxidativo y demás, pero necesitamos realmente, yo estoy metida ahí, pero tengo también mi disyuntiva. Pero muy buena pregunta también, muchas gracias. Bueno, pues damos por concluida ya la conferencia. Gracias por su atención. Gracias. No he dejado mi email, pero si tienen alguna pregunta específica, le preguntan a Encarna Casas por mi email. Gracias. Hasta luego. Gracias.